Buenos días a todos. Este es el último video de las prácticas para comprender la unidad de gases ideales, reales y mezclas. Con el ejercicio que haremos en esta práctica, finalizamos la explicación de las estrategias básicas que necesitamos que sepan para la resolución de ejercicios más complejos que irán apareciendo más adelante en la materia. Veamos entonces qué nos dice este último ejercicio. Se tiene un depósito de 12,5 metros cúbicos que contiene metano a 200 Kelvin y 79 bar. Debido a un escaso aislamiento, al cabo de un tiempo, el gas se calienta hasta los 268 Kelvin. Nos pide a. Determinar la masa almacenada en kilogramos y la presión final del depósito en bar, considerando el comportamiento ideal. Además, b. Calcular la masa almacenada y la presión final del depósito considerando la ecuación de estado que utiliza el factor de compresibilidad. Por último, en C, calcule los errores porcentuales de los métodos A y B si los valores reales son masa igual a 301.2 kilogramos y la presión final de 28.5 bar, siendo M la masa final y PF la presión final. Realizando una interpretación de este enunciado, podemos decir que tenemos metano almacenado en un depósito, el cual está poco aislado, por lo que intercambia calor con su entorno, y el gas absorbe calor y se calienta, llegando a los 268 Kelvin. Se nos da la temperatura y la presión del estado inicial y la temperatura del estado final. Y se nos solicita saber cuál es la presión final y la masa que hay almacenada en este depósito, utilizando dos métodos. Uno, la ecuación de estado del gas ideal, y el otro, modificando esta ecuación a través de la carta de compresibilidad generalizada. Además, se nos dan los datos reales y se nos pide calcular el error que tiene cada método con respecto a estos datos. Si queremos hacer una clasificación de este ejercicio, podemos decir que tenemos una sustancia pura metano, que es un sistema cerrado, ideal en el punto A y real en el punto B, y en donde el límite del sistema es real, rígido y fijo, y la única transformación que hay es la transferencia de calor. Elaborando un esquema que, como siempre, no debe ser muy complejo, simplemente debe respetar lo que el sistema real representa. Podemos observar un depósito en el cual tenemos instrumentos de medición que nos dan la presión y la temperatura en ambos estados, al cual se le está agregando calor desde el entorno, el calor 1,2. Por otra parte, he elaborado una tabla en donde aparecen agrupadas las propiedades de cada estado. En el estado 1 podemos identificar la temperatura y la presión, quedando como incógnita el volumen específico. Para el estado 2, la única información que tenemos es la temperatura de 268 Kelvin y debemos hallar el volumen específico y la presión del estado final. Una vez definido el problema y realizado su bosquejo y agrupado sus propiedades, lo que hacemos es establecer las hipótesis. En este caso hemos establecido tres hipótesis que nos permitirán simplificar el problema para hacerlo resoluble. La hipótesis A nos dice que para el inciso A el gas va a ser tratado como ideal. La hipótesis B nos dice que en el inciso B trataremos al gas como real, utilizando el diagrama de compresibilidad. La hipótesis C nos dice que el tanque es rígido y fijo, dándonos un volumen de almacenamiento constante. Veamos entonces ahora qué leyes gobiernan nuestro problema. Como en el ejercicio anterior, aquí también vamos a separar en dos el análisis. Primero veremos el caso A y luego veremos el caso B por separado. Las leyes que gobiernan nuestro caso A es la ley de estado del gas ideal, PV igual a RP por T. Esta será la que utilizaremos para poder calcular la presión del estado final.
Como pudimos ver en la ecuación anterior, se desprenden nuevas propiedades que determinar. En este caso, la constante particular del gas. Esta la vamos a determinar a partir de una lectura de la tabla A1, en donde la constante para el metano es 0.5182 kilopascales metros cúbicos sobre kilogramo Kelvin. Por otro lado, teníamos la incógnita del volumen específico. La relación que cumple el volumen específico es una división entre el volumen total del depósito y la masa que hay almacenada. Como nosotros no conocemos la masa, vamos a reemplazar esta relación en la ecuación de estado del gas ideal, despejaremos la masa para el estado 1 y luego, como la masa es constante, veremos cómo es la presión en el estado 2. Veamos entonces cómo es la aplicación de esto que les cuento en la siguiente filmina. En primer lugar, reemplazamos el volumen específico por su relación entre el volumen total y la masa. A esa ecuación despejamos la masa, obteniendo una relación entre la presión, el volumen, la temperatura y la constante del gas particular que nos permitirá obtener la masa total almacenada en el depósito. Una vez que tenemos la masa, como va a ser constante por tratarse de un sistema cerrado, aplicamos la ecuación de estado del gas ideal para el estado 2. De esa ecuación despejaremos la presión 2, que es el dato incógnita que no tenemos. Reemplazando todos los valores y calculando, obtenemos una presión de 10.586 kilopascales para el estado 2. Esta es la presión que queríamos averiguar y es la que debemos marcar y anotar para luego poder calcular el error comparado con los datos reales que nos dio el enunciado. El caso B nos dice que apliquemos la carta de compresibilidad generalizada. Al aplicarla, la ecuación es muy similar a la del gas de estado ideal, solamente que es modificada por Z. Z es el factor de compresibilidad. Entonces, ahora, una nueva variable a determinar es Z. Veamos cómo hacemos para determinarla. El factor de compresibilidad Z viene dado por una relación entre la temperatura, presión y volumen específico del estado que estamos intentando determinar sus propiedades con respecto a las propiedades del punto crítico de la sustancia pura. De la tabla A1 nosotros habíamos leído el valor de la constante particular del gas. De esa misma tabla podemos obtener los valores del punto crítico para ese gas. En nuestro caso, la temperatura crítica es de 191.1 Kelvin y la presión crítica es de 4.640 kilopascales. Con esa información y las fórmulas para determinar la temperatura reducida, presión reducida y volumen específico pseudo reducido, podemos ingresar al diagrama de compresibilidad y obtener el factor Z para luego resolver nuestra ecuación de estado, determinar la masa a partir de las propiedades del estado 1 y luego con esa masa y las propiedades que tenemos del estado 2 poder determinar la presión final del depósito. Veamos entonces cómo son los cálculos. Comenzamos determinando la presión reducida y temperatura reducida del estado 1. La presión reducida nos da un resultado de 1.70, mientras que la temperatura nos da 1.05. Con estos datos ingresaremos al diagrama de compresibilidad y podemos leer el valor de Z1 para este estado. Para ello lo que hacemos es ir hacia el eje de las presiones reducidas, el eje horizontal, y subir hasta la intersección con la línea roja continua de temperaturas reducidas, en donde toma un valor de 1.05. De esa intersección nos dirigimos hacia la izquierda y podemos leer el factor de compresibilidad Z para el estado 1, que nos resulta igual a 0.31. Con este factor de compresibilidad
será con el cual nosotros vamos a calcular la masa de nuestro gas almacenado en el recipiente. Como les decía, despejando la masa de la ecuación de estado modificada por Z, podemos encontrar un resultado de 295,37 kilogramos, el cual es bastante distinto al que habíamos encontrado con la ecuación de estado del gas ideal. Para el estado 2, en este punto, vamos a tener que utilizar de nuevo la carta de compresibilidad, buscando un valor nuevo para Z en el estado 2. Como nosotros no poseemos la presión en el estado 2, ya que es lo que queremos encontrar, vamos a tener que calcular el volumen pseudo reducido. Para ello, primero encontramos el volumen reducido de este estado, a través de dividir el volumen total del recipiente y la masa que acabamos de calcular, resultando en 0.04232 metros cúbicos por kilogramo. Con este valor de volumen específico y los valores de temperatura y presión del estado crítico, podremos calcular el volumen pseudo reducido y la temperatura reducida. Veamos cómo se hace. El volumen pseudo reducido del estado 2 cambia el cálculo un poco con respecto a la presión y a la temperatura reducida. Recordemos que para el caso del volumen, nosotros tenemos que dividir el volumen reducido, el volumen específico, del estado que estamos considerando, por el volumen reducido calculado a partir de las propiedades de temperatura y presión del punto crítico, despejando de la ecuación de gas ideal. Para este caso, nos está dando un volumen pseudo reducido de 1.98. Por otra parte, la temperatura reducida nos da un valor de 1.40 para el estado 2. Con estos dos valores nos introduciremos en el diagrama de compresibilidad y podremos leer Z. Veremos cómo resulta. Buscando la intersección de las temperaturas reducidas para 1,40 y de los volúmenes pseudo reducidos, que son las líneas de trazo rojas, de 1.98, podremos encontrar dos valores, el de Z en el estado 2, que es 0,94, y el de la presión reducida, que nos da 0,66. A partir de esto se desprenden dos caminos para poder encontrar la presión del estado 2. Una es utilizando el factor de compresibilidad Z, despejando P. Y la otra es calculando P a partir de la relación que guarda con la presión reducida. Veamos cómo dan ambos resultados, que deberían ser similares para no estar escapando mucho a la lectura del diagrama de compresibilidad generalizado. Despejando de la ecuación de estado modificado por Z, podemos encontrar una presión de 3084.76 kPa para la presión en el estado 2. Haciéndolo por el camino alternativo, que es despejar la presión 2 de su relación con la presión reducida, encontramos una presión de 3062.40 kPa. La diferencia es muy poca y esto se debe a los errores de lectura que podemos tener del diagrama de compresibilidad. Para intentar disminuir este error de lectura, lo que haremos es tomar un promedio entre los dos resultados y utilizaremos ese para evaluar el error con respecto a las mediciones reales dadas en el enunciado, resultando así en una presión 2 de 3073,58 kPa. Ahora sí, que ya tenemos todos los cálculos realizados, podemos calcular el error en el cálculo de la masa y el error en el cálculo de la presión. Comencemos por calcular el error en el cálculo de la masa. Como habíamos visto en presentaciones anteriores, el error puede ser calculado entre la diferencia del valor estimado y el real dividido el valor real, que si lo multiplicamos por el 100% obtendremos el resultado en porcentaje. En este ejercicio podemos ver que para el modelo de gas ideal tenemos una desviación con respecto a los datos reales de 216.34%. Mientras que en el caso B, en donde utilizamos un modelo que ya tiene consideraciones
para acercarse al comportamiento del gas real, el valor del error es cercano al 2%, menos 1.93. Podemos observar que aquí el uso de la ecuación de estado del gas ideal no es apropiada por la alta desviación que tenemos con respecto a los datos reales. Para el caso de la presión sucede algo similar. Utilizando los datos de presión y los resultados obtenidos, vemos que nuevamente para la ecuación de gas de estado ideal obtenemos una desviación de 271.44%, que es muy elevada. Mientras que para el caso B, con la carta de compresibilidad, el error es del 7.85, menor al 10%, lo cual nos da una precisión mucho mejor que la del gas de estado ideal. Veamos entonces ahora algunas conclusiones de este ejercicio para finalizar con las prácticas de gases ideales, reales y mezclas. Como conclusiones podemos observar cómo al considerar el gas ideal cometemos errores muy groseros, superando ampliamente el 200% de error, mientras que al utilizar modelos con correcciones para aproximarnos al comportamiento del gas ideal, estos errores disminuyen por debajo del 10%, tomando valores para este ejercicio del 8% aproximadamente. Esto nos da una atención y nos recuerda que es importante siempre saber en qué ejercicio podemos considerar la ecuación de gas de estado ideal y cuándo no. Finalizando, les dejo un saludo y cualquier consulta recuerden que pueden hacer comentarios acá en el video, si no me pueden hacer comentarios en la clase, así podemos resolver las dudas y mejorar año a año estos apuntes que vamos realizando. Nos vemos en el próximo video.